La canción que nos cantaba Diana decía: no cambias Dios, por la eternidad serás, me calmas Dios cuando estoy llena de temor. Y con esto había comenzado lo que Dios puso en mi corazón para compartir, porque no nos damos cuenta muchas veces de cuánto necesitamos de Dios. Por eso llegamos a tener vidas sin sentido, no encontramos sentido a este vivir. Cada uno puede contar su experiencia y vamos a ver que el común de nosotros es el sufrimiento, hay dolor, hay muchas causas de ansiedad, cuánta soledad que se vive en este mundo. Quizá alguno está luchando con el desánimo, con la depresión, pero es todo causa de vivir en este mundo caído, alejado de Dios y gobernado por el pecado. No importa si somos ricos o pobres, no importa la edad que tengamos, siempre vamos a padecer algo, siempre va a venir el sufrimiento a nuestra vida y es algo común en nosotros. Hace poco estaba en el cementerio despidiendo al papá de un amigo y faltó solamente el llanto desgarrador de una esposa, de una viuda ahora, para que todos en ese lugar nos conmoviera adentro y sentir lo que ella sentía. Así que en ese momento pensaba, ¿qué estará pensando Dios? ¿Cómo mirará Dios esa escena? Ese grupo que estábamos ahí, despidiendo a ese ser amado. Y venía a mi mente ese pasaje de Ezequiel 33:11, donde Dios le dice a Ezequiel: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de sus malos caminos. Y es el llamado de Dios a toda la humanidad, que se vuelva en arrepentimiento a Él, que es el dador de la vida, que es la causa de nuestra existencia. Como decía Luchi, mas Dios mostró su amor al enviar a su Hijo. Dios vio esta humanidad caída y no es que miró para otro lado, no es que no le importó, sino que nos miró con amor. Y así lo podemos conocer en la palabra de Dios, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Pero también dice la Biblia que es un Dios justo y que no va a tener por inocente al culpable. Dios va a castigar el pecado de todos nosotros, sea grande o sea chico en la medida nuestra, pero para Dios todo pecado va a ser condenado. Por eso Él diseñó esta salvación tan costosa, le costó mucho en favor nuestro. Envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. Vamos a leer un pasaje en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Estamos en el primer capítulo, Marcos recién empieza su evangelio, comienza presentando a Juan el Bautista, que va a ser el que iba a anunciar la llegada de ese Mesías, de ese enviado de Dios. Después continúa con el bautismo de Jesús, que Jesús ya sale del anonimato, ya deja la carpintería para enfocarse en su ministerio, para lo cual Él venía a este mundo, que era salvarnos. Después viene la tentación de Jesús, donde nos muestra la Biblia que Jesús fue sin pecado. No cedió a la tentación, haciéndose el sustituto ideal para nosotros, porque no cometió pecado y no lo hizo con las fuerzas de Dios. ¿Sí? Él soportó la tentación como lo tenemos que hacer nosotros. Después, en el versículo 14 de este primer capítulo dice que Juan es encarcelado y empieza Jesús a predicar. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice. Después, en el versículo 16 al 20, toma a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿sí? Y dice, vamos a leer desde el versículo 21 al 28, porque lo que me llamó la atención es lo que Marcos quiere presentar y es la autoridad del Señor.
El Señor vino a este mundo, pero tenía autoridad, porque Él era Dios. Dice el versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El Señor llega con sus discípulos a Capernaum, una ciudad en la que Él iba a estar operando mucho tiempo, tanto así que Mateo la conoce y la llama la ciudad del Señor, Capernaum, la ciudad del Señor. Y dice que en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La sinagoga, para los que no saben, era un lugar de culto, ¿sí? Muy parecido a las iglesias de hoy. Durante la semana servía como escuela para los niños, también se juzgaban algunos temas menores, se usaba para juzgar, y habían también en la semana reuniones muy similares a las nuestras. Compartían momentos de oración, de adoración, de lectura de la palabra. En especial, como dice Marcos, el día de reposo, el sábado, donde el encargado de la sinagoga leían un pasaje, se seleccionaba un pasaje, se leía y después invitaba a alguien a poder dar la enseñanza, la explicación. ¿Sí? No necesariamente tenía que ser un sacerdote o un escriba, y en ese momento fue llamado el Señor a pasar a dar la explicación. Y Marcos resalta la reacción del público. Dice que se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Se sorprendían que un simple carpintero podía enseñar de tal manera. Lo conocían como el carpintero, el hijo de María, el de María y José. Pero él enseñaba como autoridad. Y Marcos agrega, no como los escribas. Porque los escribas enseñaban, ¿sí? Eran los maestros por excelencia hasta que llegó Jesús. Y ellos enseñaban citando a otros escribas, a otros rabinos, y citaba tradiciones. Pero el Señor, cuando enseñaba con su autoridad, con la autoridad que viene de Dios, porque es la palabra de Dios. Y por eso ellos se admiraban en la forma en que el Señor podía transmitir estas enseñanzas y aplicarlas tan simple a sus vidas. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Esta misma autoridad con la que el Señor predicaba fue delegada a la iglesia. Por eso nos podemos parar frente a un púlpito con la Biblia y enseñar con autoridad, porque es la autoridad que nos da el Señor. Pablo lo dice, si vamos a 2 Corintios, capítulo 5. Podemos hablar y Dios empieza a obrar en los corazones, en las vidas de cada uno con poder, porque Dios está en este lugar. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? Es la autoridad que nos da Dios para poder predicar este evangelio. Dios nos encargó a su iglesia
a transmitir este mensaje de salvación para que las personas se reconcilien con Dios, para resolver el problema del pecado que nos aleja de Dios y poder acercarnos a Dios. Por eso abrimos las puertas de este local, para anunciar lo que tanto bien nos hizo en nuestra vida, para compartir de esto que hemos recibido de Dios, esta salvación gratuita que Él ofrece. Vuelvan a mí, dice Dios. En 2 Corintios, en ese pasaje, unos versículos anteriores, en el capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es por algo bueno que hicimos nosotros. Fue la misericordia y el amor de Dios que llegó a nosotros, que nos salvó. No por mérito nuestro, es porque entendimos que éramos, como cantamos, inmerecedores de su amor, de su gracia, pero un día la recibimos y hoy podemos estar anunciando esta salvación. Dios llama al arrepentimiento. Vengan a mí y yo los voy a perdonar. Es la invitación del Señor. Hay un pasaje muy firme en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde dice que el arrepentimiento no es una opción, es algo que Dios pide de todos nosotros. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Ahora manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo está predicando en Atenas y tiene que decir estas palabras: Dios ordena el arrepentimiento. Volveos a mí, dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tan necesario el arrepentimiento? Porque, como leímos, un día, y no muy lejano para nosotros, el Señor va a juzgar. Va a juzgar todas las vidas que han pasado por este mundo. Va a ser juzgado todo pecado que hemos cometido. Dios no pasará el pecado de ninguno. No es que tomará a la ligera algún pecado, no. El Señor con justicia va a castigar todo pecado. Es un Dios de amor y de misericordia, sí, pero un Dios justo, el cual diseñó esta salvación tan costosa para Él, la vida de su Hijo en esa cruz, derramando esa sangre para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de pecados. La Biblia aclara muy bien que la salvación es un regalo, se recibe por gracia, porque no lo merecemos, pero se recibe mediante la fe, en creer en Cristo. Cuando estemos delante de ese juicio, si alguno va a estar delante de ese juicio, ya no va a ser necesaria la fe, porque va a estar delante de Jesús, de Jesucristo. No va a ser necesaria la fe, por eso la salvación se ofrece mientras estemos en vida, porque la salvación simplemente se recibe por la fe. Hoy no hay ignorancia. Vieron que decía, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí? Un tiempo donde podía haber desconocimiento de la palabra de Dios, pero hoy no. Hoy con las redes sociales, con todos los medios masivos de comunicación que tenemos, no hay ignorancia. Hoy hay incredulidad, hay rechazo por parte de las personas hacia Dios. Incluso donde no dejan entrar las Biblias, hay misioneros arriesgando su vida predicando de este Evangelio, pero el Evangelio llega a todos lados. Si dicen que es un libro de cuentos, que es todo inventado, ¿por qué lo rechazan en tantos países? Esta es la palabra de Dios. Hoy no hay, como les dije, no hay ignorancia, hay rechazo, hay incredulidad. Y todos serán juzgados
por aquel que hoy puede salvar. Ese día en Capernaum, volvamos a Marcos, en medio de esa enseñanza y de esa admiración, había un hombre endemoniado. No lo habían notado, quizás había ido por mucho tiempo y no había pasado nada, pero ahora estaba Jesús predicando. Y estaba predicando con autoridad. Entonces, este demonio no puede más que actuar, no puede quedarse tranquilo en su asiento y empieza a manifestarse. Y el versículo 24 que leímos: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Este endemoniado tenía una buena teología, como decimos, porque lo llama Jesús Nazareno, que es el título que el Señor llevó, que se puso a sí mismo, para identificarse con esta humanidad caída, ¿sí? Él fue 100% hombre, él se cansaba, él necesitaba dormir, necesitaba comer. Pero también después le dice el Santo de Dios, que era un título que solamente le cabía a Dios, ¿sí? El Santo de Dios. Y el Señor rápidamente lo calla: cállate y sal de él. El versículo 34 de este capítulo 1 dice: y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y así con muchos endemoniados pasaba lo mismo. Tenemos el diálogo con los endemoniados de Gadareno, que le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios conocían a Jesús y conocen a Jesús. Lo conocen que es el Mesías, conocen que es el Salvador. Y aún así, está preparado para ellos un día de tormento. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Ellos conocen su fin. Ellos saben que un día van a ser lanzados en el infierno, un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Esto lo podemos leer en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y en ese mismo capítulo que dice que va a haber un trono blanco, y delante de ese trono, dice Juan, vi muchas personas, grandes y pequeños, delante de Dios, y cada uno iba a ser juzgado por sus obras. Por eso podemos decir con autoridad que viene un juicio. Después de la muerte hay un juicio. Hay una condenación para aquellos que no han arreglado sus cuentas con Dios, aquellos que no se han reconciliado con Dios. Por eso Dios llama a través de su iglesia a que los hombres y mujeres se reconcilien con Dios, puedan obtener el perdón de pecados. Ese lugar de tormento, diseñado para Satanás y sus ángeles, también van a ir a aquellos que hoy rechazan esta salvación gratuita. Una salvación, como les dije, que le costó mucho a Dios, pero para nosotros es gratuita. Ser bueno no alcanza. Tener una buena moral no alcanza. En parte de las mentiras de Satanás a este mundo. Si fuera tan fácil, el Señor no tendría que haber muerto en esa cruz. Pero Dios miró nuestra incapacidad de poder llegar a Él y descendió a este mundo para hacer esa obra redentora en la cruz, para salvarnos y para poder alcanzar solamente a través de Él la salvación. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo medio, un solo camino, una sola verdad, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Marcos mostró la autoridad de Jesús en su enseñanza, mostró la autoridad de Jesús ante los demonios, pero también sigue avanzando con su relato, y desde el versículo 29 al 39 encontramos cómo el Señor tiene autoridad sobre los enfermos, sobre las enfermedades, sanando a la suegra de Simón. Pero dice el versículo 32, cuando llegó la noche de ese mismo día, que comenzamos en el versículo 21, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades
y a los endemoniados. ¿Por qué esperaron hasta la noche? Porque estaban en el día de reposo. Para ellos el día de reposo empieza el viernes a la tarde y termina el sábado a la tarde a la puesta del sol. Y entonces, una vez que terminó el día de reposo, ellos podían llevar sus cargas y fueron a Jesús. Llevaron a sus enfermos, llevaron a los endemoniados. Y es entonces que ahí que se agolpó la ciudad a la puerta donde estaba el Señor. Dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Señor tuvo compasión de esas vidas y sanó y echó a demonios. Pero, ¿de qué le sirvió a esta ciudad tantos milagros? Más adelante el Señor va a decir, lo podemos leer en Lucas, capítulo 10, va a hablar de Capernaum y de otras ciudades. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, dos ciudades que no eran del pueblo de Dios, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿De qué le sirvió a esta ciudad tener a Jesús sanando a todas esas personas? De nada. Porque no hubo arrepentimiento. Y el Señor no buscaba seguidores para que vean sus hazañas y sus prodigios. El Señor buscaba arrepentimiento en las personas y lo que sigue buscando hoy es arrepentimiento. Y muchos deciden rechazarle. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual debemos acercarnos a Jesús? ¿Son sus beneficios? El Señor llama a todos al arrepentimiento. Arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca. Y es lo que espera de cada uno de nosotros, que reconozcamos nuestro pecado y que nos acercamos a Él en arrepentimiento. Él puede salvarnos. Él quiere salvarnos. Volveos a mí es la invitación siempre que hace Dios a los pecadores. Muchos se fueron sanos, pero no llegaron al propósito por el cual debían acercarse al Señor, el arrepentimiento. Dios espera que hoy, al escuchar estas palabras, estos pasajes, que puedas ver tu situación, cómo estás delante de Dios. ¿Has arreglado las cuentas con Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Santiago habla en el capítulo 2, versículo 19, hablando también de los demonios, dice que muchos demonios creen y tiemblan. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero eso no los salva de su castigo. Hoy muchas personas tienen esa fe de los demonios, dicen creer, pero sus vidas no son transformadas. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Me gustó una imagen que decía, los que creen en Dios, y en una flechita que mandaba al infierno, y otros los que obedecen a Dios. Porque es muy diferente creer en Dios que obedecerle a Dios. La fe que realmente salva es esa que nos hace arrepentirnos y dejar esta vida de pecado y acercarnos a Dios. En la mañana siguiente a esa, dice que el Señor se levantó muy temprano a orar. Y lo halló Simón Pedro y le dijo, todos te buscan. Pero él dijo, no, vayamos a otros lugares a predicar.
porque no iba a lograr ahí lo que el Señor busca de nosotros, arrepentimiento. Y entonces el Señor siguió predicando en otros lugares, y hoy sigue predicando este evangelio para que personas puedan conocer de este amor. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Solamente uno el que puede salvarnos de la condenación eterna. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Puedes ahí en el lugar donde estés sentado, quizás en los medios mirándonos, puedes acercarte a Dios en oración y decirle: Señor, no merezco tu perdón, soy un pecador, necesito de tu amor, de tu perdón. Pero hoy puedes acercarte a Dios, y por medio de la iglesia les rogamos que se acerquen a Dios. Muchas vidas son transformadas. Comenzamos hablando del sufrimiento, y el sufrimiento no estamos prometiendo que van a terminar todos tus problemas, no. Porque Dios también usa el sufrimiento en nuestras vidas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios usa el sufrimiento de su pueblo para recordarnos que somos débiles, que necesitamos de Él. Pero tenemos esa confianza, como cantamos en el primer coro: no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Sabemos que lo que nos pasa es para bien, y que el que está bajo nuestro cuidado es el que está atento a nuestra situación, y Él tiene el control. ¿Tienes esta seguridad? Hoy puedes tenerla si te acercas a Dios arrepentido, consciente de que eres pecador, una pecadora, y que sabes que solamente Él puede salvar. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias porque con sencillez y claridad podemos transmitir de tu palabra, podemos transmitir este evangelio. Gracias, Padre, porque has mirado nuestra bajeza y has obrado con amor, enviando a tu Hijo a salvarnos. Queremos, Padre, que así como entendimos nosotros, puedan entender aquellas almas que están lejos de ti, que puedan entender que necesitan de tu perdón, de esa salvación que tú ofreces. Te pedimos que abras su entendimiento. Te pedimos que Satanás no esté distrayéndolos con sus mentiras. Te pedimos que estés obrando en salvación, y te agradecemos, Padre, porque una vez más, a través de este local, se han podido abrir las puertas para anunciar este precioso evangelio, que puede salvar vidas, que puede cambiar vidas. Te pedimos que sigas obrando en medio nuestro. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.